La ayuda llegó de un lugar inesperado. El antiguo enemigo de China, Japón, invadió China, cometiendo verdaderas atrocidades entre la población civil. Mao vio la oportunidad de forzar la alianza con las fuerzas de Chiang Kai-shek para luchar contra el invasor extranjero. Ocurrió en el momento justo. La invasión japonesa hizo posible que Mao obtuviera mayores honores, así como el apoyo popular, con el fin de lograr que Chiang Kai-shek desistiera en sus ataques contra los comunistas y formar un ejército contra los nipones. 3 años más tarde, China y Japón entraban en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos envió refuerzos y consejeros para ayudar a Mao a luchar contra los japoneses. Al final de la guerra, gracias a la ayuda norteamericana, los comunistas eran más fuertes y estaban mejor equipados que nunca. En 1949, después de una serie de batallas contra las tropas del gobierno, las guerrillas de Mao invadieron el país y entraron en la capital, Beijing. La revolución campesina había triunfado. Estados Unidos había ayudado sin saberlo a uno de los líderes comunistas más importantes del mundo. Mao tenía 55 años y era el líder de guerrillas de mayor éxito del siglo XX, pero tendría que enfrentarse aún a mayores retos. El 1 de octubre de 1949, en la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclamó el nacimiento de la República Popular China. Esto suponía el final de 30 años de guerra civil. Ese día se nos pidió que fuéramos a la plaza de Tiananmen. A mí me pareció que Mao era una gran persona y el salvador de China, porque hasta aquel momento yo había presenciado la corrupción del gobierno. Por eso le admiraba mucho y por eso llevé a mis compañeros de la universidad. Fue muy emocionante oír a Mao decir: os declaro la República Popular China. Yo no había oído mucho sobre esto, pero en el fondo de mi corazón Mao se convirtió poco a poco en un dios. Ese otoño Mao viajó al norte, a Moscú. Era su primer viaje al extranjero y no sabía lo que le esperaba. Pero estaba impaciente por introducir a China en el siglo XX y esperaba que su aliado más importante, la Unión Soviética, le ayudara. El líder soviético Joseph Stalin le estuvo dando largas durante semanas, y cuando al final los dos líderes se encontraron, sus relaciones no fueron buenas. Stalin tenía poco interés por China y Mao se sentía decepcionado por la forma tan superior en que éste le trataba. A pesar del caluroso recibimiento, Mao abandonó Moscú desilusionado con su aliado soviético. China tendría que solucionar sus problemas sola. De vuelta a casa, mantuvo su promesa hacia los campesinos y anunció un programa de reforma de tierras. Grandes parcelas pertenecientes a los feudos fueron divididas y entregadas a la gente que las trabajaba. Los señores feudales fueron humillados públicamente. Pero en las ciudades el respaldo era menor hacia el comunismo, y mucha gente se resentía de la rígida posición del partido.
Había un resentimiento general hacia la rigidez con que el partido trataba a todo aquel que no fuera miembro del partido, hacia la forma en que gobernaban el país, concretamente entre los intelectuales que pensaban que por tradición pertenecían a la élite del gobierno y que ahora habían sido desplazados por oficiales del partido que apenas tenían una educación primaria en el mejor de los casos. Mao percibió el descontento y en 1956 llevó a cabo el primer experimento de democracia en China. Una invitación abierta a los intelectuales del país para que expresaran sus opiniones. Dejó que 100 flores florecieran, que 100 escuelas de pensamiento se expresaran. Se esperaba la peor de las críticas. Mao lanzó la campaña Dejar florecer 100 flores con la creencia de que esto daría la oportunidad tanto a los intelectuales como a los estudiantes de expresar sus críticas y esto les dejaría felices y satisfechos. Y realmente pensaba, tampoco lo hemos hecho tan mal en los últimos 7 años, así que ¿por qué vamos a esperar unas críticas fuertes? Pero había malinterpretado el sentimiento general. Aparecieron grandes carteles que criticaban al Partido Comunista y a Mao le afectó mucho la severidad de los comentarios. Mao estaba muy nervioso. A medida que aparecían más y más carteles, cada vez estaba más intranquilo, y uno de mis amigos, que era su secretario, incluso me dijo que había enfermado debido a la preocupación. Fue la última vez que Mao consultó al pueblo chino. Al cabo de poco tiempo abatiría cruelmente a aquellos que se atrevieron a manifestarse. Cientos de miles fueron clasificados como derechistas y perdieron sus trabajos. Decenas de miles fueron enviados a prisión. Uno de ellos era el periodista Liu Binyan, que sugirió que el Partido Comunista debería ser más responsable. Le costó creer lo que le estaba pasando. Me declaré culpable porque no podía pensar que Mao se equivocaba y pensé que era yo el que me equivocaba. Durante 2 meses mi periódico escribió artículos denunciándome. Pensé que estaba acabado y fui enviado a trabajar al campo. Más de 1 millón de familias se vieron afectadas por la denominada limpieza antiderechista. La mujer de Liu Binyan no vio a su marido durante años. Cuando Liu Binyan fue tachado de derechista, me afectó mucho y me quedé dividida, digamos, en 2 personas. Pensaba que Mao no podía equivocarse. Luego, era yo la que me estaba equivocando. Así que intenté resignarme a la idea de que Liu Binyan era de derechas. Para mucha gente este fue el momento en que Mao perdió el contacto con la realidad y pasó de ser un líder comunista a ser un dictador paranoico y asesino. Era ridículo. Estos escritores no eran de derechas en absoluto. Un amigo mío que estaba en una reunión y no dijo nada, pero que se tocó la cabeza, por eso era de derechas. ¿Por qué? Le dijeron que al tocarse la cabeza lo que estaba indicando era que si hablaba le iban a cortar la cabeza, así que por eso ya era de derechas. Pero a Mao ya no le importaba. Rodeado de sus hombres de confianza, tenía ahora libertad para perseguir sus ideales personales. Pocos se podían imaginar a dónde llegaría esto.